Hola amigos del enemigo, soy Juan Antonio Carulla, una vez más aquí con ustedes y señores y señoras, finalmente luego de muchos meses de insistencia, sobre todo de partes de ustedes y también muchos meses de paciencia, gracias por ser pacientes, vamos a hacer la reseña de Tristes Trópicos, el nuevo, el más reciente hace como 8 meses, disco de Lola Boom, continuando con las reseñas internacionales aquí en El Enemigo. En este caso vamos a hablar de, Lola Boom, una banda ecuatoriana, una banda de Quito, quienes les llevo siguiendo la pista desde hace un par de años, desde que sacaron su disco debut El Cielo, que encontré por accidente gracias a los chicos de Le Teléfono. Un saludito a la banda de Le Teléfono que también conocí accidentalmente acá en Colombia hace un par de años. También eventualmente haré la reseña de su nuevo disco. Qué pena, Leo Espinosa. En algún momento de esta semana o de la próxima haré la reseña del nuevo disco, pero pues vamos a hacer primero esta para hacer algo medianamente cronológico. Pero bueno, el caso, Lola Boom, banda ecuatoriana, banda de Quito, de rock alternativo, de indie. Su primer disco, El Cielo, me gustó mucho cuando salió, y es un disco que sí aborda mucho ese sonido como del indie, del rock alternativo 2000ero, muy similar a bandas como The Strokes, Arctic Monkeys, Franz Ferdinand. Es un disco que es divertido, muy distorsionado, muy visceral, muy juguetón realmente, pero lo más interesante también es que sí tenía un sonido muy particular, muy de Lola Boom, que me atrajo mucho, que me interesó bastante, y eso también tenía mucho que ver con las letras, que si mal no estoy las escribe Pedro, que según entiendo es como la cabeza detrás de Lola Boom. Y por si no lo saben, porque ya la verdad he hablado bastante de Tristes Trópicos por fuera de esta reseña, también escribí di una pequeña mini entrevista sobre este disco para Canal 13, les dejo, que es como uno de los canales públicos acá en Colombia, les dejo el link de ese texto. El caso es que Lola Boom y este nuevo disco Tristes Trópicos me gusta muchísimo. Es un gran disco, fue de mis discos favoritos, digamos, internacionales o pues latinoamericanos del año pasado. Es un disco fantástico y me gustaría mucho que todos ustedes lo escucharan. ¿Por qué es tan chévere este disco? La cosa es que de El Cielo a Tristes Trópicos, Lola Boom cambió muchísimo de sonido. Tristes Trópicos es un Lola Boom totalmente distinto, y es muy interesante porque siento que cambiaron hacia una dirección mucho más atrevida, mucho más original, mucho más auténtica y mucho más madura. Este disco deja un poco de lado como el formato de banda tan rockero y se acerca mucho más a una producción y como a un carácter y una instrumentación mucho más de bedroom pop, o digamos de pop alternativo, digamos de indie, lo-fi, de bajo presupuesto. Digamos que tiene un carácter mucho más íntimo, mucho más personal, por así decirlo. Y también la orquestación como de las canciones, al ser digamos más minimalista, da espacio a que se entiendan mucho más como los arreglos y como el rol que juega cada uno de los instrumentos a través de las canciones, que resalta digamos la genialidad compositiva de la banda. No solo eso, sino que siento que en este disco Lola Boom se preocupó mucho por experimentar con diferentes cosas, tanto con otro tipo de géneros, como de ritmos, como de timbres. Digamos, en la primera canción Miedo tiene un ritmo como de dembow, medio reggaetonero. También hay otra canción, un par de canciones donde tiene como detallitos de trap, ciertas canciones que dan como alguna indicio como de ritmos latinoamericanos, como de folclore latinoamericano. También exploran la guitarra eléctrica, la guitarra acústica, baterías digamos reales, así como loops de percusión digital, hay sintetizadores, hay armonías vocales, en algún momento hay un poco de autotune también. Entonces es un disco que realmente explora mucho más el sonido y se da como esa libertad de darle más cuerpo al sonido de Lola Boom. Y hay una cosa muy importante de este disco que siento que es como uno de los grandes hilos conductores de Tristes Trópicos, y es el sampleo. El uso del sample siento yo también como hilo narrativo del concepto también que intentaron ellos como describir en Tristes Trópicos. Y es que la cosa es que, como yo lo escuché y como yo lo interpreté, Tristes Trópicos es un disco que reflexiona sobre la cotidianidad, reflexiona sobre llegar a la adultez, a la vida adulta, reflexiona también sobre el estado actual del mundo y de la sociedad, y todo esto lo abordan digamos en un sentido un poco, pues no fatalista, pero sí como se sienten un poco abrumados por todo lo que está pasando
hoy en día y se sientan abrumados, digamos, por sus vidas y su cotidianidad. Entonces digamos que en general el disco sí tiene un carácter bastante melancólico, bastante oscuro, bien introspectivo, y el uso del sample le añaden como estas viñetas un poco más descriptivas y como que nos dan unas imágenes mucho más como reales de la vida que están viendo ellos. Entonces son samples de el tráfico, samples de la ciudad, de gente hablando, de los noticieros, samples inclusive de sus propias voces que lupean y distorsionan, samples también como de pájaros que están volando por ahí, de campanas de iglesias o de alarmas. Ahora que acaba de sonar una alarma de un carro aquí al frente de mi ventana. Digamos que todo esto hace de Tristes Trópicos un disco bastante interesante, bastante fantástico. Vamos a ir rápidamente, no sé si canción por canción, pero algo lograré hacer. El disco abre con la canción Miedo. Miedo es tal vez de las canciones más extrañas de Tristes Trópicos. Es una canción bien oscura, con una producción muy opaca, que introduce realmente el disco. No es una canción, siento yo propiamente, sino que es como un intro, una introducción al disco, donde la banda hace con unas armonías vocales bastante oscuras, bastante místicas, y de entrada también nos presenta precisamente estos sampleos, estos audios de una ciudad. Los arreglos son bien interesantes, sobre todo las guitarras son como muy delicadas, muy sutiles, pero a la vez muy efectivas. La letra habla de los miedos, de tenerle miedo a algo, de por qué tenemos miedo a amar hasta la muerte y no le tenemos miedo a las alturas o a las arañas. Luego sigue la canción Noticias, que es esta también donde nos muestra un poco cómo reflexiona de pronto Pedro sobre la sociedad y sobre cómo el estado actual del mundo desde la cotidianidad y desde como su día a día. Entonces habla de que es un domingo, de que está en un domingo como seguramente en su casa y ve un partido de fútbol y queda 3-0 y realmente no esperó nada mejor de ese resultado del partido. Y también reflexiona como un poco sobre el cinismo que abunda últimamente como en la sociedad y en los individuos, y como de lo egoístas que de pronto podemos llegar a ser, y lo resume en una frase genial y además como que lo actúa de una forma muy chévere, lo interpreta de una forma muy chévere, que es hay tanta gente en el planeta y yo solo pienso en mí, y luego de eso empieza a decir ay, ups, perdón, lo siento, como permiso, como si él estuviera caminando por la calle y como intentando irse entre la gente diciendo ay no, perdón, permiso. Entonces ahí también a uno le da como una imagen de esa cotidianidad, y esto obviamente toda la canción viene acompañada de samples de noticieros, y al final le dice a la mamá quisiera levantarme algún día con noticias buenas. Y además la progresión de esta canción, como la armonía es muy chévere, y me gusta mucho ese detallito como del armónico que le dan el bajo, que lo acompaña con el redoblante, como el tutum pim, tutum pim. Luego viene mi canción favorita de todo el disco, que es Avión. Esta siento yo que es la canción donde más demuestra como lo genio que es Pedro como liricista. Pues estoy asumiendo, ¿no?, que todas las letras las escribe Pedro, pero creo que sí. Y es básicamente como un bolero ahí raro, electrónico, muy minimalista también. Es básicamente como guitarra acústica y un drum loop, un patrón ahí de batería loopeado. Y la canción habla de cómo él desea ser una mejor persona, como él le gustaría ser casi que un superhéroe o como una persona perfecta, y eso lo pone en comparación con un avión, porque un avión, si uno lo mira, es casi que un objeto perfecto, porque tiene wifi, es de hierro, vuela, casi siempre llega a tiempo. Entonces él dice yo quisiera ser un avión, y pone precisamente todas estas características de un avión, pero como si las tuviera una persona. Pero también lo contradice con cosas como que me tengan miedo pero que también me necesiten, y también cosas como quisiera tener wifi y otras veces tener bombas. Es muy interesante porque el disco se divide, siento yo, como en 3 episodios. No me atrevería a decir que cada episodio tiene como un concepto muy marcado. De pronto, como en cuanto a sonido, en cuanto a composición, sí. Pero es acá cuando se acaba como ese primer capítulo con el interludio Sin Sueño. También está en el interludio Sin Sol, y luego El Tigre, y pues el final, que es Trópicos, que ya pues es como una improvisación, una pieza de electrónica y sampleo súper loca. La canción Lágrima también es bien
bien interesante. Siento yo que es como de las que más rescata un poco ese sonido que tenía Lola Boom originalmente, como es mucho más de indie, más de rock alternativo, es mucho más coreable, mucho más pegajosa, se divide en varias partes, como que es muy progresiva también, muy bailable también, tiene unas melodías bien interesantes y como yo la interpreté es como una canción que reconforta a alguien en un momento de lágrima, así como en un momento de tristeza. La canción Pócima también es de las más fritas, como de las más raras de todo el disco y como de las más viscerales y distorsionadas, y juegan precisamente con esto, como con esa contraste entre estrofas un poco más delicadas y un poco más pequeñas, por así decirlo, y un coro y un estallido súper distorsionado que además filtran con algunas cosas electrónicas rarísimas y como con un estalle de batería que parece casi un blast beat, y además ahí juegan mucho con el uso de sampleos de las voces, que puede sonar un poco absurdo, pero me recordó mucho al disco Hiperasia de El Guincho. Y hay una parte que me gusta muchísimo de esta canción donde dice mayor de edad desde hace rato y la vida ya no mejora, que además siento que lograron darle a esa frase como el momento de clímax más importante de la canción, ya que coincide con el blast beat ese y con las armonías vocales, entonces es genial. Insistencias tal vez de las canciones más particulares de todo el disco, ya que es mucho más melancólicas, más tristes, un poco más lentas, un poco más introspectiva, como más íntima. Además la instrumentación es realmente muy sencilla, es guitarra acústica haciendo como arpegios y como acordes muy sencillos junto a un kick de batería que está como detrás de la mezcla acompañando a esta guitarra y a la voz. Y si bien la canción tiene de pronto un carácter como muy juguetón y muy divertido, la letra reflexiona sobre la muerte. ¿Qué va a pasar después de la muerte? ¿Qué me va a pasar a mí después de la muerte? ¿Se van a acordar de mí mis amigos? ¿No se van a acordar de mí mis amigos? ¿Qué van a estar haciendo ellos luego de que yo me muera? ¿Qué va a pasar cuando entierren a mi cadáver insistente como hiedra un monigote seco? La siguiente canción, que es El Ecuador, que es también muy lenta, es triste, es melancólica. Es que también las letras de Lola Boom tienden a ser un poco crípticas, un poco extrañas, como de lograr interpretar y como de lograr entender realmente qué es lo que están diciendo, pero esta canción puede que hable como de, sobre todo en la siguiente canción, Tristes Trópicos, que es como una reinterpretación de el trabalenguas, tres tristes tigres tragaban trigo, bueno, ese, pero entonces son como tristes trópicos sobre un tríptico y no sé qué, y ahí también hay un tigre y mejor dicho, pero creo que habla como de precisamente eso, como un estado de melancolía en el Ecuador latinoamericano, como una juventud un poco sin futuro, siento yo. Y esta canción, de hecho, Tristes Trópicos, es tal vez, se siente realmente como una canción que dejaron de El Cielo, porque es la más rockera de todo el disco, la más visceral, la más distorsionada. Inclusive Pedro grita en un momento. Y siento que ya justo después, las últimas canciones después de Tristes Trópicos son las que ya de pronto no me interesan tanto. Si bien la canción RRRR me gusta bastante, como que ya el disco deja de ofrecer cosas y se vuelve un poco tedioso y aburridor, porque realmente pues el disco es muy putamente largo y pues es una experiencia bastante rica, así como que este disco tiene mucho jugo tanto en letras como en canciones, como en sonidos, como en timbres. Entonces ya como que al final, sobre todo después de Tristes Trópicos, que es una canción como muy acelerada, muy visceral, como muy enérgica, uno ya se cansa y es como bueno, hasta ahí llego. Pero sí, eso en general es Tristes Trópicos de Lola Boom, es un disco realmente fantástico. Lola Boom definitivamente logra adueñarse mucho más de un sonido como de ellos. Digamos, El Cielo sí se podían trazar como comparaciones con bandas extranjeras como de rock alternativo, pero siento que en Tristes Trópicos como que es un disco mucho más, sí, mucho más original, un sonido mucho más propio, mucho más de ellos, y definitivamente es de las bandas que hoy en día más me llaman la atención como de países vecinos. Sí, Lola Boom me gusta mucho y espero que a ustedes también. Sigan al enemigo en @elenemigocol. Recuerden suscribirse, prendan la campanita y la cosa y difundan el amor.